Hay un momento en la vida en que todo cambia, y muchas personas no lo perciben. No sucede cuando recibes una bendición, ni cuando todo comienza a salir bien. Sucede antes, en el instante silencioso en que decides poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Escucha esto con mucha atención, porque lo que ocurre después de esa decisión es algo que muchos predicadores no explican claramente. No es solo paz, no es solo bendición, es una transformación profunda que empieza dentro de ti y termina cambiando todo a tu alrededor. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a decir. Cuando pones a Dios en primer lugar, tu vida no se vuelve inmediatamente fácil. De hecho, muchas veces parece volverse más difícil. Y esto confunde a muchos creyentes. La Biblia está llena de historias que prueban esta realidad. Mira el caso de Abraham. Cuando Dios le pidió que dejara su tierra, su familia y su seguridad, Abraham obedeció. Él puso a Dios en primer lugar por encima de todo lo que conocía. Pero esa decisión no lo llevó inmediatamente a una vida cómoda. Al contrario, lo llevó a caminar por desiertos, a enfrentar incertidumbre y a vivir momentos en los que parecía que la promesa nunca se cumpliría. Esto revela un misterio espiritual profundo. Cuando colocas a Dios primero, Él comienza a reorganizar tu vida. Y ese proceso muchas veces implica quitar cosas, cambiar direcciones y romper estructuras que parecían seguras. Muchos piensan que poner a Dios primero significa que todo será perfecto. Pero la Biblia muestra algo diferente. Significa que Dios se convierte en la prioridad absoluta, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Y aquí aparece una de las historias más polémicas de toda la Escritura. La prueba de Abraham en el monte Moriah. Después de esperar años por el milagro de su hijo Isaac, Dios le pidió algo que parecía imposible, ofrecer a su propio hijo. Este pasaje siempre ha generado preguntas. ¿Por qué Dios pediría algo así? La respuesta revela el verdadero significado de poner a Dios en primer lugar. Abraham no puso la promesa por encima de Dios. No puso el milagro por encima del dador del milagro. Él puso a Dios incluso por encima de lo que más amaba. Y justo en ese momento, ocurrió algo sobrenatural. Dios detuvo el sacrificio y proveyó un carnero. Ese momento revela una ley espiritual poderosa. Cuando Dios realmente ocupa el primer lugar en tu corazón, Él comienza a proveer de maneras que nunca imaginaste. Pero hay otro lado de esta verdad que casi nadie menciona. Cuando decides poner a Dios primero, también comienzan a aparecer oposiciones inesperadas. Personas que no entienden tu cambio. Situaciones que parecen retroceder. Puertas que se cierran. Esto no significa que Dios te abandonó. Significa que tu vida ahora está siendo alineada con un propósito mayor. Y la Biblia muestra esto nuevamente en la vida de José. José era un joven que decidió honrar a Dios incluso cuando nadie lo estaba mirando. ¿Pero qué ocurrió después? Fue traicionado por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo. Fue acusado injustamente y terminó en prisión. Si alguien mirara solo las circunstancias, pensaría que poner a Dios primero destruyó la vida de José. Pero la historia no termina allí. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, Él también controla el final de la historia. Y lo que parecía tragedia se convirtió en preparación para algo mucho más grande. Ahora escucha esto con el corazón abierto. Tal vez en este momento de tu vida estás intentando poner a Dios primero, pero las cosas no parecen mejorar. Tal vez incluso sientes que algunas áreas se volvieron más difíciles. Si eso está ocurriendo, no significa que estás en el camino equivocado. Puede significar que Dios está comenzando a transformar tu historia desde la raíz. Y en este momento quiero hacer una oración contigo. Señor Dios, tú que ves el corazón de cada persona que escucha estas palabras, fortalece su fe en este momento. Si alguien está pasando por pruebas después de decidir buscarte, recuérdale que tú nunca abandonas a quien te pone en primer lugar. Trae claridad, esperanza y dirección. En el nombre de Jesús, amén. Pero lo más sorprendente sobre poner a Dios en primer lugar, todavía no lo hemos dicho. Porque existe una consecuencia espiritual que cambia completamente el rumbo de la vida de una persona. Y está escondida en una de las historias más intensas y polémicas de la Biblia. La historia de Job. Muchos conocen el sufrimiento de Job, pero pocos entienden lo que realmente estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Job era un hombre que temía a Dios por encima de todo. Y precisamente por eso, se convirtió en el centro de una batalla espiritual invisible. Aquí aparece una verdad incómoda. Cuando pones a Dios en primer lugar, tu vida también se vuelve una declaración espiritual.
Una prueba viva de que la fe puede existir incluso sin recompensas inmediatas. Y eso incomoda al enemigo. Por eso algunas pruebas aparecen. No porque Dios te abandonó, sino porque tu fidelidad está demostrando algo mucho más grande en el mundo espiritual. Y esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Qué sucede realmente cuando decides colocar a Dios en el primer lugar de tu vida? La respuesta continúa revelándose. La historia de Job revela algo que muchos creyentes nunca imaginaron. El cielo estaba observando su fidelidad. Mientras en la tierra Job enfrentaba pérdidas, dolor y preguntas sin respuestas, en el mundo espiritual su fe estaba siendo vista como algo extraordinario. Esto cambia completamente la forma de entender las pruebas. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, tu historia deja de ser solo una historia humana. Se convierte en parte de algo eterno. Pero aquí aparece otro detalle polémico que muchos prefieren evitar. Job no permaneció en silencio todo el tiempo. Hubo momentos en que lloró, momentos en que cuestionó, momentos en que expresó su dolor delante de Dios. Y esto es extremadamente importante. Poner a Dios en primer lugar no significa fingir que todo está bien. Significa acudir a Dios incluso cuando estás confundido. Significa seguir buscándolo incluso cuando las respuestas tardan en llegar. Y finalmente, después de todo el proceso, ocurrió algo impresionante. Dios restauró la vida de Job. No solo devolvió lo que había perdido, sino que multiplicó su bendición. Esto revela una verdad profunda. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el final de la historia nunca es derrota. Pero la Biblia también muestra otra consecuencia poderosa de esta decisión. La protección espiritual. Mira lo que ocurrió con el rey Ezequías. En un momento crítico de su vida, el profeta Isaías llegó con una noticia devastadora: su enfermedad lo llevaría a la muerte. Era una sentencia aparentemente definitiva. Pero Ezequías hizo algo que cambió todo. Volvió su rostro hacia la pared y comenzó a orar. Recordó delante de Dios cómo había buscado vivir fielmente y poner a Dios en el centro de su vida. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Antes de que Isaías saliera del palacio, Dios cambió la sentencia. 15 años más de vida fueron añadidos. Este episodio revela algo poderoso. Cuando Dios está en el primer lugar de tu vida, incluso situaciones que parecen finales pueden ser transformadas. Ahora presta mucha atención a esta verdad. Poner a Dios primero no significa que nunca enfrentarás problemas. Significa que ningún problema tendrá la última palabra. Porque cuando Dios ocupa el centro de tu vida, tu historia deja de depender solamente de circunstancias humanas. Comienza a depender de la intervención divina. Y eso cambia todo. Tal vez hoy estás en una encrucijada. Tal vez hay decisiones que necesitas tomar. Tal vez hay áreas de tu vida donde Dios todavía no está en el primer lugar. Relaciones, prioridades, tiempo, pensamientos. Pero la promesa de la Escritura sigue siendo clara. Jesús dijo algo que resume todo este principio espiritual. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Observa el orden de las palabras. Primero Dios. Después, lo demás encuentra su lugar. Cuando el orden se invierte, aparece el caos. Pero cuando Dios vuelve al primer lugar, la vida comienza a alinearse nuevamente. Ahora quiero invitarte a un momento de reflexión. Imagina cómo cambiaría tu vida si Dios realmente fuera tu prioridad absoluta. ¿Cómo cambiarían tus decisiones, tus palabras, tus relaciones, tu manera de enfrentar las dificultades? Tal vez hoy es el día en que algo dentro de ti está despertando. Tal vez Dios está tocando tu corazón mientras escuchas estas palabras. Y si eso está ocurriendo, no es casualidad. Porque cada vez que alguien decide colocar a Dios en el primer lugar, comienza una nueva historia. Una historia guiada por fe. Una historia donde las pruebas no destruyen, sino que preparan. Una historia donde los milagros ocurren en los momentos menos esperados. Y ahora quiero dejarte una invitación importante. Si este mensaje habló a tu corazón, permanece hasta el final de este video y escribe en los comentarios: Dios primero en mi vida. Ese simple acto puede ser el comienzo de una transformación que marcará tu historia para siempre.